viene. Viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene. Teleaudiencia de Se Viene. Y lo que se vino es en el espacio de salud que hace un ratito que no brindamos, vamos a extendernos hablando sobre discapacidad y la visión inclusiva sobre los sujetos que viven con una discapacidad. Para lo cual me atreví, no sé si hice bien, a invitar a mi querido amigo y compañero Sergio Gustavo Méndez, del cual conozco hace muchos años y hemos compartido muchas actividades con respecto al tema, en el marco de la asociación Programa Acompañando, que ahora es una compresión de tiempo, hace varios años que viene trabajando en deporte inclusivo, en fútbol específicamente. Y no te quiero robar más cámara porque acá el protagonista sos vos. Muchas gracias. 20 años cumple la ONG, justo el 3 de diciembre. Espero que no se olvide. Ya estamos increíblemente en el año 2018. Y el deporte fue, el fútbol específicamente, ha sido una herramienta. En algún momento hablábamos, ¿se acuerda? Del arte, de toda esa cuestión como herramienta de inclusión. De repente, vos dijiste el tema, la discapacidad y la enfermedad, no, en primer lugar, son absolutamente diferentes, pero afectan la vida de los seres humanos. Y en ocasiones hay como una promoción de un discurso donde pareciese como que ni la discapacidad ni la enfermedad forma parte de la condición humana, ¿no? Sí, no, siempre esta cuestión de que lo que le pasa al otro, ¿no? Le pasa al otro. Siempre hay una desafectación subjetiva del fenómeno doloroso, ¿no? Sí. Hay como una especie de lo ajeno, ¿no? De la ajeneidad, vamos a ponerle así, en términos como que es de otros, ¿no? Más allá que la vida en sí es de los demás. Sí, la que uno no participa tampoco, teóricamente. Siempre de los demás. Así que, bueno, nosotros, qué sé yo, podríamos hacer un programa para hablar de todos los problemas que existen entre la cultura y la discapacidad. Y en eso estamos, ¿Ya? En eso estamos. Claro. Quizás sería demasiado anticipado hablar sí. De Salud TV, pero bueno, eso lo vamos a hablar con Sí, Enrique sí. Vox, que es el jefe en estas cuestiones, Claro. el gran productor, el genio organizativo. Ajá. Y Preséntemelo en cualquier momento. sí, Claro. vamos a decir lo que sea, arrope para la ocasión. Pero ahora Bueno, sigamos fantástico. desarrollando el tema del programa Acompañando. Claro, de la investigación, de la formación de dispositivos de apoyo. En algún momento empezamos a pensar, inclusive escuchar las demandas de los muchachos, fundamentalmente en un dispositivo llamado espacio social, de jugar a la pelota. Claro, pero muchachos, estás hablando de... ¿Quiénes son esos muchachos? Y son tipos que viven con una discapacidad psicosocial, por ejemplo, usuarios de la psiquiatría, depresión, usuarios de sustancias, esquizofrenia, muchachos... Sí, esos son los nombres que la academia médica, digamos, rotula, ¿no? Esos son los nombres conocidos que la gente va a empezar a conocer por ese lado. Sí, ¿no? sí, tal vez más que nada desde el modelo social también se ha empezado a plantear el tema de esto de sobrevivientes de la psiquiatría, ¿no? En algún momento, mirá, tiramos estas cosas y se va a espantar los televidentes. No, que nuestra audiencia buscamos que sea Que se esa espante. gente, claro, que tenga capacidad de espanto, Claro. pero que no se vaya de la silla. Claro, está bien. Y personas con trastorno del desarrollo intelectual, que antes se les decía retraso mental. Y bueno, de ahí fue surgiendo, insisto con esto, escucharlos. Posteriormente, digamos, no perder de vista nuestros abordajes ideológicos y teóricos. O sea, eso de que vos planteás al escucharlos es necesariamente un paradigma de transdisciplinario en cuanto a
a los desarrollos terapéuticos o a los dispositivos Sí. terapéuticos, porque empiezan a participar ellos activamente Sí. en su propia Sí, como proceso de corresponde, inclusión. cada uno es autor y actor de su propia vida, ¿no? El problema con la discapacidad pasa de que están encerrados en esta cuestión endogámica y que les cuesta justamente esa salida al mundo exterior, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que hacen a lo familiar y que indudablemente reducen las cualidades del yo, ¿no? Que es fundamental. El yo como aparato, digamos, como uno de los aparatos, uno de los sistemas del psiquismo fundamentales, por ejemplo, pone en juego la anticipación, las relaciones con el medio, las relaciones con la realidad, en definitiva, media entre todas estas cosas que pulsan dentro de cada uno, de cada una y la realidad. Y acá el tema es que el yo está muy reducido. Así que el tema, escucharlos jugar al fútbol, jugar a la pelota, el tema era jugar a la pelota. Jugar a la pelota. Claro, y de ahí dijimos, bueno, con el compañero autodidacta, entre otras, Carlos César Navarro, empezar a generar un dispositivo de fútbol. Y ya no es una herramienta de inclusión, sino que es, en función de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es poner en funcionamiento el marco normativo. Una pregunta, juntamente cuando vos hablas de la convención, ¿eso es un marco normativo que se traduce efectivamente en un marco normativo, es un marco normativo internacional y se traduce en un marco normativo regional y nacional? 2 horas más, por favor. No, dígame si o no, o es como todo, lo usan para higienizarse el upite las organizaciones gubernamentales. No, o sea, acá tendríamos que pensar en la responsabilidad del Estado. Claro, a eso voy. Digamos, la convención se aplica durante un modelo de producción nacional y popular que generó posibilidades, oportunidades para el ejercicio. O sea, esa es la pregunta obligada. Claro, en estos sí. 2 años atrás, Sí. estos 2 años se tiró toda la mierda lo que se venía haciendo. Por ejemplo, básicamente, o sea, están suspendidas las prestaciones de apoyos terapéuticos, por ejemplo, desde el mes de diciembre, con el sistema, el PROFE, lo que es Incluir Salud. Claro. O sea, las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad y que requieren poner en juego el artículo 19 de la Convención, autonomía, por ejemplo, no tienen apoyo. Porque el Estado no está pagándole a este fondo. Claro. Y el tipo está internado. Sí, pero dentro del marco de salud, vos fíjate que esta es una emergencia que genera va a generar mucha movida porque provoca incomodidad en los familiares, en los grupos familiares. Pero Sí. en cuestiones de vida o muerte, las personas que viven con VIH, SIDA, se enfrentan con que hoy por hoy no hay provisión de medicación, porque la medicación que hubo hasta la fecha no es que la venían comprando con retraso, sino que era el stock que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, agotado ese stock, el gobierno, la coalición Cambiemos, no compró más medicación. Sí, indudablemente el neoliberalismo indudablemente tiene un discurso que transita hacia la ilusión y una práctica donde fundamentalmente lo que promueve es la exclusión, ¿no? Que en última instancia es la muerte. Indudablemente, una persona que vive con VIH, si no tiene la medicación, ¿no? Una persona con discapacidad, si no puede acceder, por ejemplo, a un apoyo, a una prótesis, a la medicación. O sea, Sí. Indudablemente... A los transportes. Al transporte público. Se transforma, no puede acceder a su atención médica, a su alimentación. Sí, y tampoco puede poner en juego sus derechos. Porque indudablemente, ¿cómo hablamos? ¿Podemos hablar de fútbol si el tipo, por ejemplo, le cortan la
la prestación por la pensión por discapacidad. Podemos hablar de fútbol, de que, digamos, realice deporte los días sábados, cuando, por ejemplo, no puede conseguir o tener acceso a la medicación, o que le niegan el acceso al transporte, o que, por ejemplo, todas estas situaciones de tensión que se pueden generar, porque en definitiva hay una producción social que en definitiva promueve la exclusión, ¿no? Porque bueno, también está el reconocer al otro como sujeto sexuado, así como para seguir metiéndonos como sujeto sexuado, y ¿no? dentro de lo que es la experiencia de programa acompañando, me gustaría que puedas desarrollar si hubo, cuál es la experiencia que tenés vos con respecto a los participantes de los talleres y de las actividades en el camino hacia el encuentro con lo sexual. Mirá, o lo genital. Bueno, podríamos plantear con la sexualidad en un sentido del ejercer derechos, del respeto por la perspectiva de género, del cuidado del cuerpo y la salud, del vínculo. Yo te podría decir lo siguiente, el dispositivo fútbol comenzó con 15, 16 jugadores, de los cuales el 80-90% estaban sin empleo. Y te estoy hablando del año 2008-2009. Al año 2015 la proporción era la inversa. El 80% está en un escenario laboral y un 20% o está en una situación de taller protegido o, por ejemplo, o alterna laboral. Ocasionalmente trabaja. También fueron desarrollando otro tipo de actividades. Por ejemplo, el hecho de esto de la exogamia que había comentado en el principio, de reunirse, ¿no? El fútbol, bueno, jugamos al fútbol, son tipos productivos, quieren ganar, van incorporando pensamiento táctico, porque el fútbol que promueve es un juego, pero hay toda una cuestión de fútbol táctico. Ellos quieren ganar y yo quiero ganar. Ellos se sienten productivos, se los reconoce como tal, como sujetos productivos. Hay una cuestión de intercambio, el fútbol hay que jugar con un otro y contra un otro, pero hay que jugar con un otro. Y ese juego con un otro significa que, bueno, tengo que descentrarme, que es uno de los grandes temas que tenemos, por ejemplo, en la discapacidad psicosocial, y van generando otros vínculos. Y de esos otros vínculos, buena parte del plantel, y bueno, transita por parejas, ¿no? Están en una situación de mayor comodidad, con las dificultades que existen en una pareja, qué sé yo, de personas neuróticas, como podemos tener buena parte de los que aquí estamos presentes. Claro. Imagínese usted con estas muchachas y estos muchachos esta situación tensionante de conocer una mujer, con también la problemática que hay familiar con respecto al lugar de la mujer y la discapacidad. Otro tema que por ahí se lo voy dejando como pendiente. Claro, sí, mujeres de discapacidad como todo, ¿no? La mujer viene con un tema de discusión de lo que ya teóricamente está planteada, no digo resuelta la discusión en el caso de los miembros masculinos de esta sociedad, sí. Pero está planteada la discusión, la mujer empieza a plantearlo, ¿no? Cosa que viene retrasado un poco la cuestión. Sí, tal cual, porque en definitiva es como hay una doble condena por nacer mujer y por nacer con una discapacidad, ¿no? Bueno, así que nunca pude desarrollar el dispositivo femenino de fútbol. Formamos parte de una liga desde el año 2010, la Liga de Fútbol Inclusiva, y bueno, hemos obtenido 8 títulos, creo que estarán viendo imágenes. Ya lo vamos a... Hemos vencido a nuestros clásicos rivales. Sí. Pero bueno, esto dejalo para el próximo programa. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Bien, continuamos en Se Viene, esta vez nuevamente con el doctor Oscar Abudarabini. Hola, Enrique. ¿Cómo está usted? 10 puntos más IVA. Hasta acá el IVA. Bueno, sí. Estamos jodidos.
¿Qué nos traes hoy, Oscar? Mira, venía charlando con un amigo. ¿Qué habló Macri con Putin? No, el término correcto es ¿qué habló Putin con Macri? ¿O qué no le contestó Putin a Macri? Porque mi amigo me decía, el concepto de que no tiene ninguna idea no es correcto, porque un gerente general de primer nivel no necesita tener ideas. No, claro. Para eso está el directorio. Para eso está el directorio. Entonces, se han entrevistado un excelente gerente general con una persona que maneja alto nivel de poder mundial. Claro. Hay un desnivel muy significativo. grande. Entonces, este amigo me decía, pero en la conversación pública se ve un Putin siempre muy medido, muy controlado, y se lo ve a Macri diciendo cosas desubicadas. Que vio venir al final de fútbol con la nena, y se lo ve a Putin condescendiente. Claro, se tiene que bancar el trámite ese que está haciendo. Entonces, mi amigo me decía, no volvamos a cometer el mismo error de decir que es un tonto que está actuando en mal papel. Seamos un poco más rigurosos y pensemos que es una persona que está actuando un papel que un guionista excelente le dictó. Entonces, vayamos un poco a una modesta lectura geopolítica de las cosas. Había una vez un país llamado la República Argentina, donde hace poquito tiempo se voló un submarino. Al momento en que se vuela el submarino, nosotros teníamos un juego geopolítico militar de altísimo voltaje en esa zona. La correlación de fuerzas militares en esa zona era la Armada Británica, la Armada Norteamericana y la chilena. Entonces, leído esto en términos militares, teníamos un monopolio militar de un bando. Se vuela el submarino, se lo llevan los marcianos, no importa, no sabemos nada, y esa correlación de fuerzas militar se desbalancea de un día para otro. El alto poder tecnológico militar de Estados Unidos al poco tiempo confiesa que no puede, confiesa de manera indirecta, pero práctica. Y aparece el Antonov ruso y dice yo puedo. Entonces, en una zona con un balance militar A, pasamos a un balance militar B. Rápidamente, los familiares del submarino se dirigen al presidente Putin. Y el presidente Putin en 48 horas les responde. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el canal de comunicación entre esta zona geopolítica militar y el presidente Putin era al toque. Claro. Esto significa que cuando los familiares le escriben hay una estructura de poder en Moscú que dice, presidente, lo que usted estaba esperando llegó, y Putin le dice, respondan esto. Permíteme una pregunta. ¿Nos hundieron un submarino a nosotros o le cambiaron el escenario de guerra a los países asiáticos? Las dos cosas. Entonces, obviamente, claro. O sea, son las dos partes de un escenario. A nosotros... Digo porque el interés supremo de Rusia en develar esto está porque se dan cuenta que le cambiaron el escenario de guerra. Sí, y por alguna razón que no entendemos, pero para ubicarnos en el contexto de que las cosas no nacen de un repollo. Claro. El escenario de guerra mundial acaba de cambiar hace poco. Nosotros hemos tenido en la guerra en Siria lo que llamamos la primera guerra de la multipolaridad, porque la guerra en Libia, en Irak, fue una guerra de la unipolaridad. Unipolaridad quiere decir, podemos invadir y destrozar un país porque no hay fuerza que se nos oponga. En Siria esto cambia, y siendo Siria un país chiquitito, lo vamos a invadir, y nos aparecen otra vez fuerzas de altísimo
voltaje militar, que son Rusia y China, que nos dicen, a te ti piace, hasta acá llegaste. Claro. Entonces nosotros venimos de un desbalance militar mundial en la guerra en Siria. El segundo desbalance militar se llama el submarino de los confines del mundo. Entonces, en clave geopolítica tenemos movimientos enormes que son primariamente en lo militar y rápidamente han sido en lo económico. Es decir, no sabemos qué habló Putin con Macri ni qué tipo de té tomaron del samovar, pero Putin está diciéndonos con actos: yo ingreso a este escenario geopolítico y de mínima voy a necesitar hacer algunas inversiones en tu país que van a ser favorables para ambas partes. Y este amigo me decía, ¿Rusia nos dice que todavía no sabe nada dónde está el submarino? Puede ser. O ya le echaron un vistazo y saben qué pasó y están negociando en otro nivel. No sabemos, Enrique. Claro. No sabemos. Y no sabemos si lo llegaremos a saber en algún momento. No. Hasta que se desclasifiquen los documentos dentro de un par de décadas. No sabemos. Entonces, si vos querés, vayamos rajando a otras partes del escenario regional, que es lo que está pasando en Brasil. En términos geopolíticos, en los 70, nosotros tuvimos una orden general, que llamamos el Plan Cóndor, donde le ordenan a los militares chilenos, a los argentinos, a los brasileños, ordenan a la región crímenes en masa regionales. Sin embargo, si bien los patrones son los mismos para toda la región, y ya en aquel momento al menos entendimos que era Henry Kissinger, de religión musulmana, el que condujo eso, a la región se le permitió u ordenó. El único que va a investigar estos crímenes es la Argentina. El resto jueguen a investigar, pero no mucho. Ahora, el único que vamos a desmantelar militarmente es la Argentina. Los demás siguen con la capacidad de estar armados. Entonces, el patrón ordenó una primera jugada común a la región, pero dentro de la jugada común le bajó el pulgar a un único país desde el punto de vista militar, que se llama nosotros. Entonces, cuando el diputado Massot pega esa piña y dice, no, lo que pasa es que deberíamos aprender de Sudáfrica, se genera una confusión en la mente progre. Sudáfrica es una potencia, Enrique, y Sudáfrica todo el tiempo tuvo el derecho y la estructura geopolítica de poder para pasar de un gobierno de extrema derecha racista blanco a un gobierno mucho más progresista conducida por un negro, Nelson Mandela, sin tocar las joyas de la abuela. Claro. Se toca la política, Claro, pero las joyas de la abuela no se tocan. Por eso Sudáfrica empieza siendo potencia y es potencia. En América Latina y a nivel regional, por eso... Perdón, un poco lo que hizo la Revolución Francesa, ¿no? Descabezar la monarquía y de ahí para abajo todo igual. Exactamente. Y no se engrupen con la libertad y los derechos. Exactamente. O sea, y la igualdad y etc. O sea, por eso es la diferencia entre un progre y un peroncho. El progre se ocupa de ver mucho lo que llamaríamos las superestructuras, que son importantes pero parciales. Claro. Son muy importantes pero parciales. Entonces nosotros nos llenamos la boca de que le hemos ganado al resto de los países del Plan Cóndor con los derechos humanos, cosa que es verdad, y los otros nos dicen, pero infeliz, como dicen los generales indios, ustedes pasaron de ser potencia regional a la impotencia de la región. Claro. Entonces, este es nuestro contexto. En este contexto, ¿qué le están ordenando a nuestro gerente maravilloso? ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Bueno, uno en ese afán de tratar de mirar la bola de cristal,
intuye que en toda la región lo que se pretende es destruir todo, ¿no? Es decir, los chicos vienen por todo. La diferencia entre cuando ellos van por todo y cuando nosotros vamos por todo es que nosotros vamos por todo para distribuirlo. Así es. Y ellos van por todo para quedárselo. Es una pequeña diferencia. La gente sabe, nosotros grabamos este programa que sale los días sábados de 20 a 22, lo grabamos los días jueves. Sí. Ahora estamos invitados para ir a la Casa de Rusia, donde van a hablar del tema Ara San Juan. Uy, qué bueno. Estás invitado, si querés venir con nosotros y después del programa la seguimos. Ok. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Gracias, Enrique. No, al contrario. Seguimos en Se Viene y vamos a ver qué carajo se viene ahora. Se viene, se viene, se viene. Uy, se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. No sé qué pasa, pero se viene, se viene.